Imagina por un instante el sonido del silencio. No un silencio pacífico, sino uno pesado, un silencio que aplasta, que grita la ausencia de todo lo que importa. Ese era el único sonido en la mansión de Arturo Vega, en el corazón de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Un silencio comprado por miles de millones de pesos, un vacío tan inmenso que ni siquiera el eco de sus propios pasos desesperados podía llenarlo. Esa misma tarde, los médicos, los mejores que su fortuna pudo encontrar en 1903 continentes, habían pronunciado la misma sentencia devastadora por 12ª vez. Sus hijos, señor Vega, no caminarán. La condición es irreversible. Y entonces, el jarrón de cristal de Murano, una pieza que valía más que un auto de lujo, se encontró con la pared de mármol, estallando en 1000 pedazos. Así como se había roto su vida, su esperanza, su alma, hacía exactamente 3 años, en la misma habitación de hospital, donde escuchó el primer llanto de sus 3 hijos y el último suspiro de su esposa. La mansión de Arturo Vega se erigía no como un hogar, sino como una fortaleza de concreto y cristal, un monumento al éxito y al fracaso más estrepitoso. Cada mañana, el sol de la Ciudad de México se filtraba por los ventanales de 10 metros de altura, iluminando un lujo que se sentía obsceno, estéril. Los pisos de mármol importado reflejaban el rostro de un hombre que lo tenía todo y no poseía nada. Tenía el poder de influir en la economía del país con una sola llamada telefónica, pero no podía comprar la fuerza en las piernas de sus 3 pequeños hijos, Mateo, Julián y Valentina. Ellos eran el centro de su universo y a la vez el recordatorio constante de su impotencia. Vivían en un paraíso artificial, rodeados de juguetes que nunca alcanzarían y jardines que nunca explorarían por sí mismos, prisioneros en sus propias sillas de ruedas hechas a medida. El diagnóstico había llegado como un ladrón en la noche, robándose el futuro que Arturo había imaginado. Daño neurológico irreversible durante un parto complicado que le dio 3 vidas y le arrebató una. Los especialistas de Houston, de Zúrich, de Tokio, todos habían hojeado los mismos expedientes, analizado las mismas resonancias magnéticas y llegado a la misma conclusión desalmada. Era una cicatriz en el sistema nervioso de los trillizos, una desconexión permanente entre sus cerebros y sus extremidades inferiores. Arturo había invertido una fortuna en terapias experimentales, en tratamientos con células madre, en cirujanos que prometían milagros a cambio de cheques con cifras astronómicas. El resultado siempre era el mismo, un silencio aún más profundo, unas piernas que seguían siendo tan inertes como las de unos muñecos de porcelana. Mateo, con los ojos oscuros y profundos de su padre, pasaba horas mirando por la ventana, observando a los otros niños del vecindario correr, saltar y caerse, una coreografía de movimientos que para él era tan ajena como caminar sobre la luna. Julián, el más introspectivo, había desarrollado una increíble habilidad con sus manos. Construía complejas estructuras con bloques, creando mundos que sus pies nunca podrían habitar. Y Valentina, con una sonrisa que era el fantasma de la de su madre, extendía sus bracitos hacia su padre, buscando un consuelo que él, consumido por su propio dolor y su abrumadora culpa, a duras penas podía ofrecer. Se sentía un fracaso como padre, un guardián de una jaula de oro. El personal de la casa se movía con la precisión silenciosa de los fantasmas. Enfermeras, fisioterapeutas, cocineros y jardineros, todos habían aprendido a navegar por la mansión sin hacer ruido, sin mostrar emociones que pudieran perturbar la frágil atmósfera de la casa. Eran eficientes, profesionales y completamente distantes. Arturo prefería que fuera así. La lástima en los ojos de los demás era un veneno que ya no podía soportar. Cada nuevo empleado recibía las mismas instrucciones: enfocarse en sus tareas,
no interactuar con los niños más allá de lo estrictamente necesario y, sobre todo, no ofrecer falsas esperanzas. La esperanza era una droga que Arturo ya no se permitía consumir. Fue en una mañana gris de octubre cuando la agencia de personal doméstico llamó. La limpiadora anterior había renunciado, incapaz de soportar la opresiva tristeza de la casa. «Tenemos una nueva candidata, señor Vega», dijo la coordinadora con una voz monótona. «Se llama Carmen Flores. Viene de un pueblo de Oaxaca. Sus referencias son modestas pero impecables. Es muy trabajadora». Arturo apenas escuchó. Para él, una limpiadora era tan reemplazable como una pieza de la maquinaria que mantenía su imperio en funcionamiento. «Que empiece mañana», respondió, y colgó, sin saber que esa llamada, esa mujer, estaba a punto de demoler los cimientos de su mundo cuidadosamente controlado. Carmen Flores llegó a la mañana siguiente, puntualmente a las 7. No llevaba un bolso de diseñador, sino una mochila de tela tejida a mano con patrones coloridos que parecían fuera de lugar en la monocromática opulencia de la mansión. En sus manos no había guantes de seda, sino callosidades que hablaban de una vida de trabajo honesto y duro. Pero eran sus ojos los que capturaron la atención de Arturo por un fugaz segundo. No había en ellos el temor reverencial o la codicia que solía ver en los rostros de quienes entraban por primera vez a su fortaleza. Había una calma profunda, una determinación silenciosa y una tristeza antigua que, extrañamente, le resultó familiar. Arturo le explicó las reglas con su habitual tono frío y distante, las áreas restringidas, los horarios de las terapias de los niños, la estricta política de no interferencia. Esperaba que ella asintiera sumisamente, como todos los demás. En cambio, Carmen lo miró directamente a los ojos, una mirada tan fija y clara que lo descolocó. «Entiendo, señor. Pero los niños... ¿Puedo hablarles?», preguntó. Su voz era suave, pero firme. Arturo se sintió extrañamente irritado por la pregunta. «¿Hablarles? Haga su trabajo. Es para lo que se le paga». Carmen no retrocedió. «Con todo respeto, señor, una casa no está realmente limpia si está llena de tristeza. Y la tristeza de los niños es la más difícil de quitar». La primera tarea de Carmen era la cocina, un espacio monumental de acero inoxidable y mármol blanco que parecía más un laboratorio que el corazón de un hogar. Los trillizos estaban en su rincón de juegos, en sus sillas especiales, observando a una de sus enfermeras pasar las páginas de un libro ilustrado sin ningún entusiasmo. Carmen pasó junto a ellos y en lugar de ignorarlos como se le había ordenado, se detuvo. Los miró, no como a unos pacientes o a unos niños rotos, sino simplemente como a niños. Se arrodilló lentamente, a su altura, rompiendo la barrera invisible que todos los demás empleados mantenían. De su mochila de tela, Carmen sacó un objeto pequeño, una flauta de madera tallada a mano, simple y sin adornos. Se la llevó a los labios y empezó a tocar una melodía. No era una canción de cuna convencional, ni una pieza clásica. Era una melodía extraña, hipnótica, llena de notas que parecían evocar el viento soplando a través de un cañón o el murmullo de un río. Era una melodía que sonaba a tierra, a raíces, a algo antiguo y poderoso. Los niños, que hasta ese momento habían estado apáticos, levantaron la vista. Sus ojos, antes vacíos, se fijaron en la mujer y en el sonido que emanaba de la pequeña flauta. La enfermera, una mujer de mediana edad con una expresión perpetuamente agria, se acercó para reprender a Carmen. «Señorita, el señor Vega fue muy claro», comenzó a decir, pero se detuvo en seco, porque algo extraordinario estaba sucediendo. Valentina, que rara vez mostraba alguna emoción más allá de una sonrisa melancólica, había empezado a mecerse suavemente en su silla, siguiendo el ritmo de la música. Mateo, el observador silencioso,
Extendió una de sus manitas, como si intentara atrapar las notas en el aire, y Julián, el pequeño constructor, dejó caer uno de sus bloques y emitió un sonido, una especie de balbuceo alegre que no le habían escuchado en meses. Arturo, que estaba revisando los monitores de seguridad desde su oficina, un hábito que había desarrollado por paranoia y control, observó la escena con una mezcla de furia y desconcierto. ¿Quién se creía esa mujer para desafiar sus órdenes tan descaradamente en su primer día? Estaba a punto de bajar y despedirla en el acto, pero algo lo detuvo. Era la expresión en los rostros de sus hijos. No era solo interés, era una chispa de vida, una luz que él había creído extinguida para siempre. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo diferente a la rabia o el dolor. Sintió una punzada de insoportable curiosidad. Durante las siguientes 2 semanas, un cambio sutil pero innegable comenzó a impregnar la atmósfera de la mansión Vega. Carmen continuaba con su ritual diario. Mientras limpiaba, llenaba la casa con las melodías de su flauta o con canciones que tarareaba en una lengua indígena que nadie reconocía. Las enfermeras y fisioterapeutas la miraban con desdén, considerándola una campesina ignorante con supersticiones extrañas. Pero no podían negar los resultados. Los niños estaban más alerta, más receptivos, sus ataques de frustración habían disminuido y habían empezado a mostrar un interés genuino en su entorno. Carmen transformaba las tareas más mundanas en una terapia improvisada. El ritmo de la escoba se convertía en una percusión suave que los niños seguían con las palmas de sus manos. El movimiento circular de un paño sobre una mesa se convertía en una danza que sus ojos seguían fascinados. Un día, Arturo la encontró en el cuarto de juegos. Había colocado a los 3 niños en una alfombra en el suelo, algo que los terapeutas desaconsejaban por el riesgo de que se sintieran frustrados. Carmen estaba sentada en medio de ellos, moviendo sus piernas inertes con una delicadeza infinita, no como un ejercicio clínico, sino como si estuviera enseñando a un río a recordar su cauce. «Sientan la música en sus piernas», le susurraba Carmen mientras movía las extremidades de Mateo al compás de una canción que tarareaba. «Las piernas no han olvidado cómo bailar, solo están dormidas. Tenemos que despertarlas con una canción que les guste». A diferencia de los movimientos mecánicos y forzados de los fisioterapeutas, los de Carmen eran fluidos, orgánicos. Parecía estar escuchando algo que nadie más podía oír, un ritmo interno en los cuerpos de los niños, y simplemente lo estaba amplificando. Los niños, en lugar de llorar o quejarse, como solían hacer durante la terapia, reían. Era un sonido tan extraño en esa casa que parecía casi profano. Una tarde, Arturo llegó a casa antes de lo habitual y encontró la cocina vacía. El silencio habitual se sentía diferente, expectante. Siguió el sonido casi imperceptible de la flauta de Carmen hasta el jardín trasero, un espacio inmaculado y perfectamente cuidado que los niños solo veían a través del cristal. Lo que vio lo dejó paralizado. Carmen había sacado a los 3 niños al césped, había extendido una manta y los había acostado boca arriba, descalzos. Estaba moviendo sus piececitos sobre la hierba, permitiéndoles sentir la textura húmeda y fresca de la tierra. Valentina chilló de alegría, una explosión de sonido puro y sin filtrar que atravesó el corazón de Arturo como una flecha. Esa noche, la curiosidad de Arturo se había transformado en una obsesión. Despidió a la enfermera de turno temprano y se quedó observando los monitores de seguridad, esperando ver algo que explicara el inexplicable progreso de sus hijos. Vio a Carmen preparar la cena para los niños, no simplemente dándoles la comida en la boca, sino convirtiéndolo en un juego de sonidos y texturas. Vio cómo, antes de acostarlos, les daba un masaje en las piernas con un aceite de hierbas que ella misma preparaba.
mientras les cantaba en voz baja. Había una intimidad, una conexión genuina que él, su propio padre, nunca había logrado establecer. El punto de inflexión llegó al final de la tercera semana. Arturo estaba en una videoconferencia en su oficina cuando escuchó un golpe sordo seguido de un llanto. Corrió escaleras abajo, con el corazón en la garganta, esperando lo peor. Encontró a Carmen en el suelo de la sala de estar, con Julián en sus brazos. El niño lloraba, pero no de dolor. Cerca de ellos, una de las torres de bloques que Julián había construido se había derrumbado. «Lo siento, señor», dijo Carmen con la cara pálida. Estaba tratando de alcanzar el bloque de arriba y se inclinó demasiado hacia adelante. Arturo estaba a punto de gritarle por su imprudencia, pero entonces se dio cuenta. Julián se había inclinado. Había movido su torso por sí mismo, un movimiento que los médicos habían dicho que era imposible sin ayuda. La sospecha de Arturo alcanzó su punto máximo. Esto no podía ser solo el resultado de canciones y masajes. Esa mujer tenía que saber algo o ser alguien que no aparentaba. No podía ser una simple limpiadora de Oaxaca. Al día siguiente, contrató al mejor investigador privado de la Ciudad de México, un ex agente de inteligencia con una reputación de desenterrar secretos que nadie más podía encontrar. «Quiero saber todo sobre ella», le dijo Arturo, entregándole una foto de Carmen que había tomado de las cámaras de seguridad. «Cada detalle de su vida, desde el día en que nació. No me importa el costo». Mientras el investigador trabajaba, la vida en la mansión continuaba su extraña transformación. La risa de los niños se había vuelto un sonido habitual. Habían empezado a mostrar personalidades más definidas, más allá de su condición compartida. Mateo se había vuelto el líder, siempre tratando de imitar los ritmos que Carmen creaba. Julián era el explorador, usando la fuerza de sus brazos para arrastrarse por la alfombra a distancias cortas. Y Valentina era la comunicadora, balbuceando sílabas que sonaban cada vez más como palabras. Arturo se encontraba a sí mismo buscando excusas para salir de su oficina, para observar discretamente las interacciones de Carmen con sus hijos, atrapado entre la esperanza y el miedo a ser engañado. Carmen, por su parte, parecía ajena a la tormenta que se gestaba en la mente de su empleador. Se movía por la casa con una serenidad que lo exasperaba. Un día, él la confrontó directamente. «¿Qué es lo que hace con ellos? ¿Qué clase de brujería es esta?», le preguntó, su voz cargada de una frustración que no podía contener. Carmen lo miró con sus ojos tranquilos. «No es brujería, señor Vega, es memoria. El cuerpo tiene memoria. A veces solo necesita que alguien le recuerde la canción que olvidó. Mi abuela me enseñó a escuchar esas canciones». «¿Su abuela era médico?», inquirió Arturo. «Era curandera», respondió Carmen simplemente. «En mi pueblo, la gente confiaba más en sus manos que en las medicinas de la ciudad». Una semana después, el investigador llamó. «Tengo el informe, señor Vega. Es más complejo de lo que esperaba». Arturo se encerró en su oficina y abrió el sobre sellado. Lo que leyó lo dejó sin aliento. Carmen Flores no era una simple campesina. Había sido la estudiante más brillante de su generación en la Facultad de Fisioterapia de la UNAM, con una beca completa. Sus profesores la describían como un prodigio, con una comprensión intuitiva del cuerpo humano que iba más allá de los libros de texto. Había estado a punto de graduarse con honores y entonces su vida se había desmoronado. El informe detallaba una relación con Diego Montero, el heredero de una de las fortunas inmobiliarias más grandes de México, un hombre conocido en los círculos sociales por su encanto superficial y su crueldad oculta. Carmen se había enamorado profundamente. Habían vivido juntos durante 2 años. Ella había dejado temporalmente sus estudios, convencida de que había encontrado al hombre de su vida. Pero Diego
nunca tuvo la intención de casarse con ella. La estaba usando mientras su familia le arreglaba un matrimonio con la hija de un socio comercial. El golpe final, el que había destrozado a Carmen, no fue solo el engaño. El informe contenía un registro hospitalario. Carmen había estado embarazada. Perdió al bebé en el 7º mes de gestación, una semana después de descubrir la traición de Diego al leer el anuncio de su boda en un periódico. El estrés emocional, según los médicos, había provocado un parto prematuro fatal. Diego no solo la había abandonado, sino que había negado públicamente conocerla, llamándola una cazafortunas, que se había inventado toda la historia. Pero había un giro aún más oscuro. El investigador había desenterrado correos electrónicos y testimonios de antiguos compañeros de clase. Diego, temiendo que el don de Carmen y sus ideas poco convencionales pudieran eclipsarlo o causarle problemas, había iniciado una campaña de desprestigio en su contra dentro de la universidad. Había esparcido rumores de que sus métodos, que combinaban la fisioterapia moderna con las técnicas ancestrales de su abuela, eran peligrosos y poco éticos. La había aislado profesionalmente incluso antes de romperle el corazón. La humillación y el dolor la habían consumido. Abandonó la carrera, desapareció del mapa y durante los 2 años siguientes, los años perdidos, había sobrevivido con trabajos de limpieza, escondiéndose del mundo, una sombra de la mujer que estaba destinada a ser. Arturo cerró el expediente con las manos temblando. La náusea subió por su garganta. El dolor de esa mujer era un abismo tan profundo como el suyo. La pérdida de un hijo, la traición, la humillación. Ahora entendía la tristeza en sus ojos. No era solo tristeza, era el peso de un mundo de sufrimiento que llevaba a cuestas, y a pesar de todo, esa mujer, con su corazón hecho pedazos, había entrado en su casa y había empezado a sanar a sus hijos. Había encontrado la fuerza para dar el amor que le habían arrancado tan brutalmente. Esa tarde, Arturo no encontró a Carmen en la casa. La buscó por todas partes hasta que finalmente la vio en la parte más alejada del jardín, sentada bajo un viejo árbol de pirul. Estaba llorando, en silencio, las lágrimas trazando surcos en su rostro mientras miraba a la nada. Por primera vez, Arturo no sintió la necesidad de mantener la distancia. Se acercó y se sentó en el césped a su lado, sin decir una palabra. Compartieron el silencio, un silencio que ya no era vacío, sino que estaba lleno de un entendimiento tácito del lenguaje universal del dolor. «Lo sé», dijo finalmente Arturo, su voz apenas un susurro. «Sé lo de Diego y sé lo del bebé». Carmen se estremeció como si la hubieran golpeado, y un sollozo se escapó de sus labios. «¿Cómo?», preguntó con la voz rota. «Hice que la investigaran. Tenía que entender», confesó él, sintiendo una punzada de vergüenza. Tenía que saber cómo alguien que ha sufrido tanto puede sanar a otros. Carmen se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «No estoy sanando a nadie, señor Vega, solo estoy tratando de que mi propio dolor no me ahogue. Y sus hijos, ellos me dan una razón para respirar cada día. Me recuerdan lo que perdí, pero también me recuerdan que el amor todavía existe en el mundo». En ese momento, algo cambió entre ellos. La relación de empleador a empleada se disolvió, reemplazada por una conexión mucho más profunda. Eran 2 almas rotas que se reconocían mutuamente en sus cicatrices. Arturo le habló de su esposa, de la culpa que sentía por no haber estado más presente durante el embarazo, de la rabia que lo consumía por no poder proteger a sus hijos. Carmen le habló de sus sueños, de cómo quería combinar la sabiduría de su abuela con la ciencia moderna, de cómo la traición de Diego no solo le había quitado a su hijo, sino también su vocación. Los días que siguieron fueron diferentes. Arturo comenzó a participar en las terapias de Carmen.
Al principio solo observaba, pero poco a poco ella lo fue involucrando. Le enseñó a mover las piernas de los niños, no con la fuerza, sino con la intención. Le enseñó a sentir el ritmo de sus cuerpos, a cantarles las viejas canciones de su tierra. Arturo, el magnate calculador y frío, se encontró a sí mismo en el suelo, cantando desafinadamente y riendo junto a sus hijos. La mansión, antes un mausoleo, comenzaba a sentirse como un hogar. El progreso de los niños se aceleró exponencialmente, con la presencia y el amor de su padre ahora plenamente involucrado y la guía intuitiva de Carmen. Sus cuerpos parecían despertar de un largo sueño. Mateo fue el primero en lograr sentarse por sí mismo. Julián empezó a gatear usando la fuerza de sus brazos con una velocidad sorprendente. Y Valentina, un día, mientras Arturo le leía un cuento, pronunció su primera palabra clara: papá. Arturo lloró por primera vez desde la muerte de su esposa, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de una alegría tan abrumadora que casi no podía soportarla. Justo cuando la felicidad parecía por fin haberse instalado en la mansión Vega, el pasado regresó para atormentarlos. Una mañana, un auto de lujo se detuvo frente a las imponentes puertas de la propiedad. De él descendió Diego Montero. Había visto una foto de Arturo en una revista de negocios y en el fondo, casi imperceptible, reconoció a la mujer que cuidaba de los niños en el jardín. Había venido a reclamar lo que consideraba suyo, o al menos a sacar provecho de la situación. Diego exigió ver a Arturo presentándose como un preocupado amigo del pasado de Carmen. Cuando Arturo se encontró con él en su oficina, el encanto de Diego se desvaneció rápidamente, revelando la serpiente que era. «Sé lo que esa mujer está haciendo aquí», dijo Diego con una sonrisa cínica, siempre con sus trucos de curandera. «Es peligroso, ¿sabe? Podría estar dañando a sus hijos. La prensa estaría muy interesada en saber que el gran Arturo Vega ha puesto la salud de sus herederos en manos de una charlatana. A menos, claro, que lleguemos a un acuerdo». La amenaza era clara: chantaje. Diego quería dinero, una suma exorbitante, a cambio de su silencio. El viejo Arturo, el hombre de negocios despiadado, habría negociado, habría pagado para evitar el escándalo. Pero el hombre que estaba sentado frente a Diego era diferente. Era un padre que había visto un milagro desplegarse ante sus ojos. Era un hombre que había empezado a sentir algo por la mujer que Diego había intentado destruir. La rabia que sintió Arturo fue glacial, controlada, mucho más peligrosa que sus anteriores arrebatos de frustración. «Salga de mi casa», dijo Arturo, su voz tan baja que era casi un gruñido. Diego se rió. «¿Cree que puede deshacerse de mí tan fácilmente? Cometerá un error, Vega». Arturo se levantó lentamente y caminó hacia su escritorio. Tomó su teléfono. «Usted comete el error si cree que no sé quién es usted, señor Montero. Mi investigador fue muy minucioso. Sé de sus negocios fraudulentos, de sus deudas de juego, de la forma en que estafó a sus propios socios. Créame, si una historia va a salir en la prensa, no será sobre Carmen, será sobre usted, y me aseguraré de que no vuelva a hacer negocios en este país nunca más». El rostro de Diego palideció. Había subestimado a Arturo, había confundido su dolor con debilidad. Vio en los ojos del magnate una determinación de acero que no había previsto. Sin decir una palabra más, Diego se dio la vuelta y salió de la oficina. Arturo lo vio alejarse por las cámaras de seguridad y por primera vez en años se sintió poderoso de una manera que importaba. No había usado su poder para ganar más dinero, sino para proteger a su nueva y frágil familia. Cuando le contó a Carmen lo que había sucedido, ella lo miró con una gratitud y una admiración que valían más que toda su fortuna. La confrontación con Diego pareció haber roto el último dique de contención emocional entre ellos. Esa noche, mientras los niños dormían,
Arturo y Carmen estaban sentados junto a la piscina, la Ciudad de México extendiéndose a sus pies como un tapiz de luces. «Gracias», susurró ella. «Nadie me había defendido así nunca». Arturo tomó su mano. «Haría cualquier cosa para proteger a esta familia», dijo. Y en la forma en que lo dijo, ambos entendieron que la palabra familia ahora los incluía a los dos. Se inclinó y la besó. Un beso que no era de pasión arrebatada, sino de reconocimiento, de gratitud, de dos mitades rotas que finalmente encontraban la forma de encajar. El verdadero milagro, el clímax de toda su lucha, llegó una tarde lluviosa de sábado. Arturo había cancelado todos sus compromisos para pasar el día con los niños. Estaban en la cocina, horneando galletas, una actividad caótica y maravillosa que llenaba el aire con el olor a mantequilla y azúcar, y las paredes con manchas de harina. Carmen había puesto a los niños en el suelo sobre unos cojines para que pudieran participar. La radio tocaba una vieja canción de cumbia y Carmen, riendo, comenzó a bailar mientras mezclaba la masa. Y entonces sucedió. Valentina, que estaba sentada cerca de la mesa, se aferró a una de las patas. Con un esfuerzo que hizo temblar todo su pequeño cuerpo, se puso de pie. Se tambaleó por un segundo, sus ojos abiertos por la sorpresa de su propio logro, y luego se quedó allí, erguida sobre sus propias piernas por primera vez en su vida. El silencio cayó sobre la cocina. Arturo, Carmen e incluso sus hermanos la miraron con asombro. Valentina miró a su padre, y una sonrisa radiante iluminó su rostro. «¡Papá!», exclamó, como si le presentara el regalo más grande del mundo. Impulsado por el éxito de su hermana, Mateo, que estaba un poco más lejos, se arrastró hasta una silla. Hizo lo mismo, usando la fuerza de sus brazos para impulsarse hacia arriba. Sus piernas temblaron violentamente, pero aguantaron. Se puso de pie. Y luego Julián, el más pequeño, el más silencioso, se apoyó en el regazo de Carmen y con su ayuda también se levantó. Por un momento mágico, los tres trillizos de Arturo Vega, los niños que nunca caminarían, estaban de pie, juntos, en medio de la cocina. Las lágrimas corrían por el rostro de Arturo mientras se arrodillaba para estar a su altura. Extendió los brazos, sin atreverse a tocarlos por miedo a romper el hechizo. «Pueden hacerlo», susurró Carmen, su propia voz ahogada por la emoción. «Lo están haciendo». Y entonces Valentina soltó la pata de la mesa y dio un paso vacilante, torpe, pero un paso, y luego otro. Caminó los pocos metros que la separaban de su padre y se derrumbó en sus brazos. Arturo la abrazó con tanta fuerza que temió romperla, sollozando en su cabello, repitiendo su nombre una y otra vez. Ese día marcó el verdadero comienzo de su nueva vida. La noticia del milagro Vega se extendió discretamente por los círculos médicos. Los mismos especialistas que habían sentenciado a los niños ahora pedían consultas, ansiosos por estudiar el caso. Arturo los recibió, no con arrogancia, sino con un propósito. Quería que el método de Carmen, esa combinación de ciencia, intuición y amor, fuera entendido y, si era posible, replicado. Carmen, con el apoyo de Arturo, comenzó a documentar sus técnicas, llenando cuadernos con observaciones y teorías. Se mudaron de la imponente y fría mansión de Lomas de Chapultepec a una casa más cálida y acogedora en Coyoacán. Una casa con un gran jardín donde los niños podían correr, tropezar y levantarse como cualquier otro niño. Arturo redujo drásticamente sus horas de trabajo, delegando la mayor parte del control de su imperio para centrarse en lo que ahora llamaba el negocio de la vida. Descubrió que tenía un talento oculto para tocar la guitarra, y sus acordes torpes se convirtieron en la banda sonora de las sesiones de terapia de sus hijos. Unos meses después, recibieron una llamada del Hospital General de México. El doctor Ramírez, un neurólogo pediátrico que había seguido el caso de los trillizos con
escepticismo y ahora con asombro, tenía una paciente, una niña de 5 años llamada Ana, víctima de un accidente de coche que la había dejado paralizada de la cintura para abajo. Los padres estaban desesperados y la niña había perdido la voluntad de vivir. ¿Cree que podría hablar con ellos?, preguntó el doctor, su tono profesional teñido de una súplica personal. Carmen sintió un escalofrío. La idea de enfrentarse de nuevo al dolor en su forma más cruda, de abrir su corazón a la posibilidad de otro fracaso, la aterrorizaba. Miró a Arturo, quien entendió su miedo sin necesidad de palabras. «No tienes que hacerlo sola», le dijo. «Lo haremos juntos, como una familia». Y fue la respuesta de sus propios hijos lo que la convenció. Cuando les hablaron de Ana, Mateo dijo: «Podemos enseñarle nuestras canciones, las que nos ayudaron a despertar nuestras piernas». La primera vez que vieron a Ana fue como mirarse en un espejo del pasado. La misma apatía en sus ojos, la misma quietud en sus extremidades. Los padres de la niña los miraban como si fueran su última esperanza, un peso de expectativa que era casi insoportable. Pero esta vez, Carmen no estaba sola. Arturo estaba a su lado y los trillizos, con la honestidad brutal de los niños, rompieron el hielo. «Nosotros tampoco podíamos caminar», dijo Julián, acercándose a la silla de ruedas de Ana. «Pero Carmen nos cantó y papá tocó la guitarra y nuestras piernas recordaron cómo hacerlo». Comenzaron a trabajar con niños. Ana, no en un hospital, sino en su casa, en su jardín. Las sesiones de terapia se convirtieron en tardes de juegos. Los trillizos eran los mejores terapeutas que Ana podría haber tenido. La animaban, la desafiaban, celebraban cada pequeño espasmo en sus músculos, cada milímetro de movimiento. Le mostraban, no con palabras, sino con su propio ejemplo, que la recuperación era posible. Arturo y Carmen se dieron cuenta de que habían tropezado con algo mucho más grande que la recuperación de sus propios hijos. La idea de la fundación nació en una de esas tardes, mientras veían a sus 3 hijos ayudar a Ana a mantenerse de pie, sosteniéndola entre todos. «Esto es lo que tenemos que hacer», le dijo Arturo a Carmen. «No podemos guardar esto para nosotros. Hay miles de niños como Ana, miles de padres como yo lo fui». El doctor Ramírez se convirtió en su primer aliado, ayudándolos a navegar por el complejo mundo de la medicina y la investigación para dar una base científica a los métodos intuitivos de Carmen. Así nació la Fundación Vega Flores. Arturo vendió una parte de su conglomerado y utilizó los fondos para construir un centro de rehabilitación único en su tipo. No era un hospital, sino un lugar que se sentía como un hogar, con jardines terapéuticos, salas de música y espacios de juego adaptados. El principio fundamental era que la familia era una parte integral del proceso de curación. Enseñaban a los padres a ser los principales terapeutas de sus hijos, dándoles las herramientas y la confianza que a él tanto le habían faltado. 5 años después, la fundación era un referente internacional. Habían ayudado a cientos de niños de todo México y de otras partes del mundo. Carmen, que una vez se escondió del mundo avergonzada y rota, ahora daba conferencias en universidades explicando su enfoque holístico que unía el cuerpo, la mente y el espíritu. Arturo había encontrado un tipo de riqueza que el dinero no podía comprar: el propósito. Ver a un niño dar su primer paso, gracias a la fundación que habían construido juntos, le daba una satisfacción que ningún acuerdo multimillonario le había dado jamás. Los trillizos, ahora con 8 años, eran los embajadores junior de la fundación. Eran niños vibrantes, empáticos y extraordinariamente sabios para su edad. Entendían el valor de la lucha y la alegría de la superación. Ana, la primera niña a la que ayudaron, ahora corría por los jardines del centro, soñando con ser doctora para poder ayudar a otros niños en como ella.
Se habían convertido en una gran familia extendida, unida no por la sangre, sino por la experiencia compartida de encontrar la luz en la más profunda oscuridad. El personal de la fundación no estaba compuesto solo por médicos y terapeutas de renombre, sino también por psicólogos, músicos, artistas y hasta jardineros que entendían el poder curativo de la naturaleza. Cada niño que ingresaba recibía un plan de tratamiento completamente personalizado, que no solo se enfocaba en sus limitaciones físicas, sino también en sus pasiones y talentos. Si a un niño le gustaba pintar, usaban el arte para mejorar su motricidad fina. Si otro amaba la música, el ritmo se convertía en la base de su rehabilitación física, una sinfonía de recuperación. Arturo y Carmen se casaron en una ceremonia sencilla en el jardín de la fundación, rodeados no por la élite social de México, sino por las familias a las que habían ayudado. Los votos que intercambiaron no hablaban de riqueza o de enfermedad, sino de un compromiso de seguir convirtiendo el dolor en esperanza, de construir un legado no de edificios y cuentas bancarias, sino de vidas transformadas. Su historia de amor, nacida de la tragedia, se había convertido en un faro para muchos otros que se sentían perdidos en la tormenta. Una de las innovaciones más importantes de la Fundación fue el programa de Hermanos Terapéuticos. Descubrieron que la motivación más poderosa para un niño en rehabilitación no era un adulto, diciéndole que podía hacerlo, sino otro niño que ya lo había hecho. Los graduados del programa, como los trillizos y Ana, se convertían en mentores para los recién llegados, creando una cadena de apoyo y empatía que ninguna técnica clínica podía igualar. Era un ecosistema de sanación donde los pacientes de ayer eran los sanadores de hoy. La relación de Arturo con sus hijos floreció de una manera que nunca hubiera creído posible. La culpa que lo había atormentado durante años fue reemplazada por un profundo vínculo de amor y respeto mutuo. Aprendió a ser vulnerable con ellos, a compartir sus miedos y sus alegrías. Descubrieron que su familia no era perfecta, ni estaba libre de cicatrices, pero era real, fuerte y estaba unida por un propósito que trascendía su propia felicidad individual. La mansión silenciosa se había convertido en un recuerdo lejano, un fantasma de una vida que ya no les pertenecía. Carmen, por su parte, hizo las paces con su pasado. Ya no veía la pérdida de su primer hijo como un final, sino como el trágico comienzo que la había puesto en el camino para convertirse en la madre de cientos de niños. El dolor nunca desapareció por completo, pero se transformó. Se convirtió en la fuente de su empatía, en la profundidad de su comprensión. Aprendió que las heridas más profundas también pueden ser la fuente de la mayor fortaleza. Su don, que una vez fue una carga secreta, ahora era una luz que compartía abiertamente con el mundo. El antiguo antagonista, Diego Montero, se desvaneció en la irrelevancia. Las amenazas de Arturo habían sido más que suficientes. Su imperio, construido sobre cimientos de engaño, finalmente se derrumbó por su propia corrupción. A veces, Carmen pensaba en él, no con odio, sino con una especie de lástima. Él vivía en una prisión de su propia creación, mientras que ella, que lo había perdido todo, había encontrado la verdadera libertad en el acto de dar, de sanar y de amar. Su venganza no fue la ruina de él, sino la plenitud de su propia vida. El centro de la fundación era un gran roble que habían plantado en el centro del jardín el día de su inauguración. Debajo de él había una pequeña placa de bronce. No tenía los nombres de Arturo o Carmen. Simplemente decía, para aquellos que aprendieron a volar con raíces rotas. Cada vez que una familia completaba su programa, ataban una cinta de color a una de las ramas del roble. Con el paso de los años, el árbol se había convertido en un arco iris viviente.
testimonio vibrante de cada batalla ganada, de cada paso dado, de cada milagro cultivado con paciencia y amor. Una tarde, mientras Arturo y Carmen observaban a los niños jugar bajo el roble, una nueva familia llegó para su primera evaluación. Eran padres jóvenes, sus rostros marcados por el miedo y el agotamiento. Su hijo pequeño, en una silla de ruedas, los miraba con una desconfianza que a Carmen le resultaba dolorosamente familiar. Antes de que pudieran decir nada, Mateo, Julián y Valentina corrieron a recibirlos. No les ofrecieron lástima, sino una invitación. «Hola», dijo Valentina con una sonrisa. «¿Quieres jugar? Te enseñaremos una canción que hace que las piernas quieran bailar». Arturo tomó la mano de Carmen y la apretó. Vieron cómo sus hijos rodeaban al nuevo niño, compartiendo sus juguetes, su risa y, lo más importante, su historia. Vieron cómo el miedo en los ojos de los padres comenzaba a ser reemplazado por una diminuta, frágil, pero innegable chispa de esperanza. Y en 1900, ese momento, entendieron que su historia no tenía un final. No era un cuento de hadas que terminaba con «y vivieron felices para siempre». Su historia era un ciclo, una promesa que se renovaba con cada nueva familia que cruzaba sus puertas. La fundación siguió creciendo, no necesariamente en tamaño, sino en su alcance e influencia. Desarrollaron programas de capacitación para terapeutas de hospitales públicos, compartiendo su modelo de forma gratuita para que más niños pudieran beneficiarse. Crearon unidades móviles que viajaban a comunidades rurales remotas, llevando terapia y esperanza a aquellos que no podían permitirse viajar a la Ciudad de México. Arturo y Carmen entendieron que la verdadera medida de su éxito no era la cantidad de pacientes que atendían, sino la cantidad de sanadores que inspiraban. La investigación científica que el doctor Ramírez había iniciado comenzó a dar frutos. Publicaron estudios en revistas médicas internacionales, demostrando con datos y evidencia clínica lo que Carmen siempre había sabido por intuición, que la conexión emocional, la música y un entorno familiar de apoyo no eran simplemente complementos a la terapia, sino componentes esenciales de la neurorehabilitación. Estaban, paso a paso, cambiando el paradigma de cómo la medicina trataba a los niños con discapacidades neurológicas. Los trillizos desarrollaron sus propias personalidades de una manera asombrosa. Mateo, con su sentido del ritmo, se convirtió en un talentoso percusionista y descubrió que podía usar la batería para ayudar a los niños con problemas de coordinación. Julián, el constructor, se enamoró de la ingeniería y el diseño y pasaba horas dibujando y creando prototipos de equipos de asistencia adaptados, más divertidos y coloridos que los aparatos médicos estándar. Valentina, con su don de gentes, se convirtió en la líder natural del programa de mentores, capaz de conectar y consolar a los niños más asustados y retraídos. Un día, un periodista de una importante cadena internacional solicitó hacer un reportaje sobre la fundación. Arturo, que siempre había rehuido a la prensa, inicialmente se negó, pero fue Carmen quien lo convenció. «Nuestra historia no es nuestra», le dijo. «Le pertenece a cualquiera que necesite creer que es posible reconstruirse después de que todo se ha roto. No podemos esconder esa esperanza». El reportaje se emitió y tuvo un impacto global. Las donaciones llegaron de todas partes del mundo, no de corporaciones, sino de gente común que se sintió conmovida por su historia y quería ser parte de ella. Con los nuevos fondos, crearon un programa de becas completo, asegurando que ninguna familia fuera rechazada por falta de recursos. También construyeron pequeñas casas de huéspedes dentro del terreno de la fundación para las familias que venían de lejos, creando una verdadera comunidad donde los padres podían apoyarse mutuamente, compartiendo miedos, consejos y triunfos. El sentimiento de aislamiento, que a menudo
es tan debilitante como la propia condición médica, comenzó a disiparse en este entorno de apoyo comunal. La relación entre Arturo y Carmen se profundizó con cada desafío que enfrentaban juntos. No era un romance de cuento de hadas, libre de conflictos. Tenían desacuerdos, se sentían abrumados por el peso de la responsabilidad, y a veces el fantasma de sus viejos dolores intentaba resurgir. Pero habían aprendido a comunicarse, a apoyarse en la vulnerabilidad del otro. Su amor era una sociedad forjada en el fuego de la adversidad, una elección consciente que hacían cada día para seguir construyendo algo hermoso a partir de los escombros de sus vidas pasadas. Ana, la niña del accidente de coche, cumplió 15 años. En su fiesta, en lugar de regalos, pidió donaciones para la fundación. En su discurso miró a Arturo y Carmen y dijo: «Ustedes no solo me enseñaron a caminar, me enseñaron que las cicatrices no son algo que ocultar, sino un mapa que muestra lo lejos que hemos llegado». Ese día, Carmen lloró, no de tristeza por su propio hijo perdido, sino de un orgullo abrumador por la hija que la vida le había regalado y por todos los hijos e hijas que habían encontrado su camino en la fundación. El gobierno mexicano, reconociendo el impacto de su trabajo, les otorgó la Orden del Águila Azteca, el más alto honor concedido a extranjeros, aunque lo adaptaron para ellos como ciudadanos que habían servido a la nación de una manera extraordinaria. Durante la ceremonia, Arturo no habló de cifras ni de logros. Habló de su esposa fallecida y de cómo su pérdida, la oscuridad más profunda de su vida, se había convertido en la semilla de la que había brotado un bosque de esperanza. Y habló de Carmen, la mujer que le había enseñado que la verdadera fuerza no reside en no caer, sino en saber cómo levantarse y ayudar a otros a hacer lo mismo. El pequeño estudio de música, donde Arturo había empezado a tocar torpemente la guitarra, se convirtió en un centro de musicoterapia de última generación. Descubrieron que las vibraciones de ciertos instrumentos podían estimular la respuesta muscular de maneras que la terapia convencional no podía. Contrataron a etnomusicólogos para estudiar y aplicar las melodías curativas de las culturas indígenas de México, honrando las raíces de la sabiduría de la abuela de Carmen y dándoles una plataforma científica. A medida que los trillizos se acercaban a la adolescencia, comenzaron a expresar sus propios sueños para el futuro. Mateo quería abrir una escuela de música para niños con capacidades diferentes. Julián quería estudiar bioingeniería para diseñar prótesis y exoesqueletos revolucionarios. Valentina quería ser psicóloga y especializarse en el trauma infantil. La fundación no era solo el legado de sus padres, se había convertido en su propia pasión, en su propia misión de vida. El ciclo de sanación estaba destinado a continuar a través de ellos. Arturo a veces caminaba por los pasillos del centro por la noche, cuando en todo estaba en silencio, pero ya no era el silencio pesado y opresivo de su antigua mansión. Era un silencio pacífico, lleno de los ecos de la risa del día, de las luchas y los triunfos. Miraba las fotos en las paredes, los rostros de cientos de niños, cada uno con una historia de superación, y entendía que su fortuna no estaba en sus cuentas bancarias, sino en cada una de esas sonrisas. Había pasado de ser un hombre que coleccionaba arte a un hombre que coleccionaba milagros. Carmen nunca perdió su conexión con la tierra. Se aseguró de que la fundación tuviera un gran huerto orgánico, donde los niños aprendían a plantar, cuidar y cosechar sus propios alimentos. Les enseñó que, al igual que una semilla necesita la tierra, el agua y el sol para crecer, sus cuerpos necesitaban paciencia, nutrición y amor para sanar. El acto de ensuciarse las manos, de ver la vida brotar de la tierra, se convirtió en una de las terapias más poderosas que ofrecían. La historia de la Fundación Vega
Flores se convirtió en un caso de estudio en escuelas de negocios y organizaciones sin fines de lucro. La gente estaba fascinada por cómo habían combinado con éxito la compasión con una gestión eficiente, el corazón con la estrategia. Arturo se reía cuando escuchaba esto. Para él, la fórmula era simple. Encuentra el dolor más profundo del mundo, o el tuyo propio, decía, y construye tu misión justo encima de él. El propósito es el combustible más poderoso que existe. El pequeño pueblo de Mindomesintasenun, Oaxaca, del que Carmen provenía, se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban entender las raíces de su don. Con el permiso de los ancianos de su comunidad, estableció un pequeño centro de intercambio cultural, donde los médicos y terapeutas de la ciudad podían aprender sobre la medicina tradicional y las plantas curativas, y los curanderos locales podían acceder a conocimientos de la medicina moderna. Era un puente entre dos mundos, un diálogo basado en el respeto mutuo. En el 10º aniversario de la fundación, organizaron un gran festival. No era un evento de gala para recaudar fondos, sino una celebración de la vida. Invitaron a todas las familias que habían pasado por el programa a lo largo de los años. El jardín se llenó de cientos de niños, corriendo, jugando, bailando. Niños que una vez estuvieron confinados a sillas de ruedas, ahora participaban en carreras de sacos. Niños que no podían sostener un lápiz, ahora pintaban murales en las paredes. Era una sinfonía de la resiliencia humana. Esa noche, después de que el último invitado se fue, Arturo y Carmen se sentaron solos bajo el roble cubierto de cintas. La luna llena iluminaba el jardín. «Lo logramos», susurró Arturo, su voz llena de una emoción tranquila. Carmen apoyó la cabeza en su hombro. «No», respondió ella suavemente. «No lo logramos. Apenas estamos comenzando. El milagro no fue que nuestros hijos caminaran, Arturo. El milagro es que aprendimos que cada uno de nosotros tiene el poder de ayudar a otro a ponerse de pie, y ese es un trabajo que nunca termina». La fundación se enfrentó a nuevos desafíos a medida que crecía. Hubo reveses, niños que no respondían a la terapia tan rápido como se esperaba, y la constante lucha burocrática y financiera, pero cada obstáculo parecía fortalecer su resolución. La comunidad que habían construido se unía en tiempos difíciles. Los padres se apoyaban mutuamente y el personal trabajaba con una dedicación que iba más allá de un simple empleo. Habían aprendido que la resiliencia no significaba evitar las dificultades, sino navegar por ellas juntos. Un día recibieron una carta de un hospital en una zona de guerra. Un médico que había visto su reportaje en línea les pedía consejo. Estaba tratando a docenas de niños con lesiones en la médula espinal causadas por explosiones y carecía de recursos y personal. Arturo y Carmen movilizaron a su red. En cuestión de semanas, habían enviado equipos, manuales de capacitación traducidos y habían establecido un programa de telemedicina para guiar a los médicos locales. Su misión había cruzado fronteras, llegando a los lugares más oscuros y necesitados del mundo. Los trillizos, en su adolescencia, a menudo bromeaban sobre su infancia inusual. Mientras otros niños iban al parque, nosotros íbamos a terapia, decía Mateo. Pero al menos nuestra historia es mejor. Había una profunda verdad en su broma. Su lucha inicial les había dado una perspectiva y una madurez que sus compañeros no poseían. No daban nada por sentado, especialmente la simple alegría de poder correr por un campo o bailar bajo la lluvia. Carmen finalmente escribió un libro. No era un manual clínico, sino una memoria de su viaje. Lo tituló La canción del cuerpo. En él, entrelazaba la historia de su propia pérdida y recuperación con las historias de los niños a los que había ayudado. El libro se convirtió en un bestseller inesperado.
no porque ofreciera una cura mágica, sino porque ofrecía algo mucho más valioso. La comprensión de que la sanación es un viaje del corazón tanto como del cuerpo, y que el amor es, en última instancia, la medicina más potente. Arturo encontró una foto antigua de su difunta esposa, tomada poco después de que se enteraran de que esperaban trillizos. Estaba radiante, su mano descansando protectoramente sobre su vientre. Durante años no había podido mirar esa foto sin sentir una ola de dolor y culpa, pero ahora podía mirarla y sonreír. Sabía que ella estaría orgullosa de los hijos increíbles en los que se habían convertido, y orgullosa del hombre en el que él se había transformado, un hombre que finalmente había aprendido que el verdadero legado no es lo que se acumula, sino lo que se da. El impacto de la fundación se extendió de formas que nunca habían anticipado. Arquitectos y diseñadores urbanos los consultaron para crear espacios públicos más inclusivos y accesibles. Empresas de juguetes les pidieron consejo para diseñar juguetes que fueran tanto divertidos como terapéuticos. Estaban cambiando no solo vidas individuales, sino también la forma en que la sociedad percibía y se relacionaba con la discapacidad. Estaban convirtiendo la empatía en una fuerza de cambio tangible. En una visita a su pueblo natal en Oaxaca, Carmen llevó a Arturo y a los niños a conocer a la mujer que había asumido el papel de curandera después de la muerte de su abuela. La anciana miró a Carmen, no a la famosa fundadora de una organización internacional, sino a la niña que había visto crecer. Tomó sus manos y dijo: «Tu abuela estaría orgullosa. Ella siempre dijo que las heridas más profundas son las que nos abren para que pueda entrar más luz. Tú no solo dejaste entrar la luz, hija, te convertiste en ella». A medida que envejecían, Arturo y Carmen comenzaron a planificar la transición del liderazgo de la fundación. No fue un proceso difícil. La próxima generación ya estaba allí, lista para tomar el relevo. Mateo, Julián, Valentina, Ana y muchos otros graduados, que ahora eran jóvenes adultos, formaron un consejo directivo. Aportaron nuevas ideas, energía fresca y la perspectiva única de haber estado en ambos lados del proceso de sanación. La fundación estaba viva, destinada a perdurar mucho más allá de sus fundadores. Un día, un joven llegó a la fundación. No era un paciente ni un familiar, era el hijo de Diego Montero. Su padre había muerto hacía unos años, solo y casi en la ruina. El joven había encontrado viejas cartas y diarios y había reconstruido la historia de lo que su padre le había hecho a Carmen. Vino a disculparse, a ofrecer una reparación en nombre de su familia. Carmen lo escuchó con compasión. No necesitaba su disculpa, porque ya había sanado, pero la aceptó por él. Le ofreció un trabajo voluntario en la fundación, dándole la oportunidad de construir algo positivo a partir del legado destructivo de su padre. El ciclo se había completado. El dolor infligido por una generación se estaba transformando en sanación en la siguiente. La oscuridad había dado a luz a una luz tan brillante que ahora iluminaba incluso los rincones más inesperados. Carmen y Arturo habían creado mucho más que un centro de rehabilitación. Habían creado un modelo de redención, demostrando que nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo, para reparar lo que está roto, para construir un futuro mejor. La tecnología también se convirtió en una aliada inesperada. Julián, fiel a su pasión, lideró un equipo que desarrolló aplicaciones de realidad virtual que convertían los tediosos ejercicios de rehabilitación en emocionantes videojuegos. Los niños podían escalar montañas virtuales o explorar galaxias lejanas, todo mientras realizaban los movimientos precisos que necesitaban para fortalecer sus músculos y reconectar sus vías neuronales.
La tecnología, a menudo vista como fría y distante, se humanizó en sus manos, convirtiéndose en una herramienta para la esperanza. Arturo, por su parte, se centró en la sostenibilidad a largo plazo de la fundación. Creó un fondo de dotación, invirtiendo sabiamente para garantizar que la organización nunca dependiera únicamente de las donaciones. Su perspicacia para los negocios, que una vez utilizó para construir un imperio para sí mismo, ahora la utilizaba para asegurar el futuro de miles de niños. Se convirtió en un pionero de la filantropía estratégica, demostrando que la compasión y la responsabilidad fiscal podían y debían ir de la mano. Valentina, estudiando psicología, se dio cuenta de que el trauma no afectaba solo a los niños, sino a toda la unidad familiar. Desarrolló programas de apoyo para los padres y hermanos de los pacientes, creando espacios seguros donde podían compartir sus sentimientos de miedo, culpa y agotamiento. Entendió que para que un niño sanara de verdad, toda su familia necesitaba sanar con él. Su trabajo fortaleció el pilar fundamental de la fundación, el enfoque en la familia como el núcleo de la recuperación. El viejo y silencioso caserón de 1900, lo más de Chapultepec que Arturo nunca había podido vender, encontró un nuevo propósito. Lo donó a la ciudad para que se convirtiera en un centro cultural y educativo para niños con discapacidades. Donde antes reinaba el silencio y la tristeza, ahora resonaban la música, el arte y la risa. La transformación de ese espacio físico fue el símbolo perfecto de la propia transformación de Arturo, de un monumento al aislamiento y el dolor a un faro de comunidad y alegría. La historia de Carmen y Arturo se enseñaba en algunos lugares como una parábola moderna, una historia sobre cómo las mayores bendiciones de la vida a menudo vienen disfrazadas de las peores tragedias, sobre cómo el amor verdadero no es la ausencia de dolor, sino lo que eliges hacer con él, sobre cómo un solo acto de bondad, una simple melodía tocada en una flauta de madera, puede tener el poder de cambiar el mundo, una vida a la vez. En su 20º aniversario, la Fundación recibió una carta de un lugar inesperado, un centro de investigación neurológica de la Universidad de Harvard. Habían estado siguiendo su trabajo durante años y querían proponer una colaboración formal. Estaban fascinados por las tasas de éxito de la Fundación y querían estudiar las bases neurocientíficas de su modelo. La sabiduría ancestral de la abuela de Carmen, que una vez fue despreciada como brujería, estaba a punto de ser estudiada y validada por la institución científica más prestigiosa del mundo. A veces, en las noches tranquilas, cuando los niños ya eran adultos y comenzaban a formar sus propias familias, Arturo y Carmen se sentaban en el porche de su casa en Coyoacán. Escuchaban los sonidos de la ciudad, el murmullo distante de la vida. Ya no necesitaban hablar mucho. Compartían un silencio cómodo, un entendimiento que iba más allá de las palabras. Habían vivido varias vidas en una sola, habían navegado por los infiernos más profundos y habían salido del otro lado, no ilesos, sino más completos. Los nietos comenzaron a llegar, llenando la casa una vez más con el sonido de pequeños pies corriendo. Para ellos, Arturo y Carmen no eran los legendarios fundadores de una organización global. Eran simplemente abuelo y abuela. Eran quienes contaban los mejores cuentos, quienes siempre tenían galletas recién horneadas y quienes daban los abrazos que podían curar cualquier rodilla raspada. Y ese, para Arturo y Carmen, era el título más importante y honorable que jamás habían ostentado. El roble en el jardín de la Fundación se había vuelto tan grande y frondoso que se podía ver desde varias cuadras a la redonda. Las cintas de colores, desgastadas por el sol y la lluvia, se habían convertido en parte del árbol mismo, como una segunda corteza.
se había convertido en un hito, un símbolo viviente de la ciudad. La gente lo llamaba el Árbol de los Milagros. Y aunque Carmen siempre corregía amablemente que los milagros eran solo trabajo duro disfrazado de esperanza, sonreía cada vez que oía el nombre. Un día, un joven musicoterapeuta que trabajaba en la fundación se acercó a Carmen. Estaba frustrado porque uno de sus pacientes no mostraba ningún progreso. «¿Qué hago?», le preguntó. «Siento que he intentado todo». Carmen lo miró con ojos amables y le puso una mano en el hombro. «Deja de intentar», le dijo, «y empieza a escuchar. Escucha la canción que su cuerpo ha olvidado. A veces, todo lo que necesitan no es un terapeuta que los arregle, sino un amigo que les recuerde su propia melodía». Arturo Vega falleció pacíficamente a la edad de 80 años, rodeado de sus hijos y nietos. En su testamento dejó el resto de su vasta fortuna a la fundación, asegurando su misión por generaciones venideras. Su funeral no fue un evento sombrío, sino una celebración de su vida. Cientos de personas de todo el mundo asistieron, no para llorar su muerte, sino para agradecer la vida que les había ayudado a recuperar. El hombre, que una vez estuvo atrapado en un mausoleo de silencio, había dejado un legado de música y risa. Carmen vivió muchos años más, convirtiéndose en la matriarca de la fundación. Su cabello se volvió blanco como la nieve, pero sus ojos nunca perdieron esa chispa de calma y determinación. Continuó caminando por los jardines, hablando con los niños, poniendo sus manos callosas sobre piernas que no se movían y susurrándoles viejas canciones. Se convirtió en una leyenda viva, la encarnación del poder del amor resiliente. Cuando le preguntaban cuál era el secreto de su éxito, ella siempre daba la misma respuesta. «No hay secreto», decía. «Solo hay que recordar dos cosas. Primero, que no hay un solo corazón tan roto que no pueda aprender a amar de nuevo. Y segundo, que el propósito de nuestra propia sanación no es solo estar completos, sino ser lo suficientemente fuertes para ayudar a otros a encontrar sus piezas perdidas». La historia de la familia Vega Flores se convirtió en eso, un recordatorio de que en un mundo a menudo lleno de cinismo y desesperación, la bondad sigue siendo una fuerza revolucionaria, un recordatorio de que las peores circunstancias pueden dar a luz a los más nobles propósitos, y un recordatorio de que la esperanza no es la creencia ingenua de que el dolor no existirá, sino la valiente convicción de que el amor, al final, siempre encontrará la manera de ser más fuerte. Y así, en un jardín en el corazón de la Ciudad de México, bajo las ramas de un roble cubierto de cintas de colores, el ciclo continúa. Nuevos niños llegan, asustados y rotos, y una nueva generación de sanadores que una vez estuvieron en su lugar corre a recibirlos, no con promesas de curas fáciles, sino con una verdad mucho más poderosa, la promesa de que no están solos. Y les enseñan paso a paso, nota a nota, cómo recordar la canción que sus cuerpos olvidaron, cómo encontrar la fuerza para ponerse de pie y finalmente cómo aprender a bailar de nuevo.